Vemos de ver que ahí hay un queso, ¿verdad? Y está cortado ahí un pedazo. Dice que en nuestro lenguaje habitual utilizamos varias expresiones, ¿verdad? O sea, de que nosotros hablamos en fracciones normalmente. De, por ejemplo, me queda la mitad, falta un cuarto de hora, tengo un décimo, caben tres cuartos de libro, está al 85% de su capacidad. Todo ese tipo de frases que utilizamos usualmente, pues hablan de una fracción. Inconscientemente, aunque nosotros no estemos, no sepamos que estamos hablando con una fracción, lo estamos haciendo, ¿verdad? En estas expresiones, pues estamos utilizando fracciones, dice. Y aquí ven ustedes algunas de esas formas, ¿verdad? Ejemplos de fracciones. Ahora en la siguiente diapositiva, dice que una fracción nos va a servir para expresar cantidades en cosas partidas en partes iguales. Esa es una característica muy importante. Partes iguales. ¿Y quién es el que denomina cuántas partes iguales son? Las fracciones. No, El valor. recordemos que la fracción tiene dos partes. En la parte superior está el numerador y abajo el dominador. el denominador. El que fija cuántas partes iguales son es el denominador. ¿Sí? El denominador es el que nos dice a nosotros cuántas partes iguales. Dice que una fracción nos sirve también para expresar el valor numérico resultado de una división. Eso quiere decir si, por ejemplo, nosotros decimos, miren, de esta manera. 40 quintos. Esto también es la representación de una división. ¿Sí? O sea que nosotros también podríamos decir aquí 40 dividido 5. ¿Y cuánto sería 40 dividido 5? 8. 8. Muy bien. Por ahí. Ahora dice, una fracción nos sirve para expresar la razón que guardan dos magnitudes proporcionales. Esto lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos acerca de razones y proporciones. Vamos a ver que también se va a utilizar las fracciones. Una fracción aplicada a un número actúa como operador. Y a eso es a lo que quiero ir. La fracción como operador de un número. Entonces, para eso voy a dar algunos ejemplos y voy a cambiar de pantalla. Les recuerdo, aquí es, y esto sí lo tendrían que copiar, la fracción como operador de un número. ¿Sí? Cuando hablamos de la fracción como operador de un número, sí. Estamos hablando de lo siguiente, por ejemplo, si les dieran a ustedes una medida y les dice, mire, ¿será que me puede traer 2 quintos del agua que está en la pila, por ejemplo? Entonces, ahí actúa como operador. 2 quintos de el contenido que nos están diciendo. Por ejemplo, si habláramos de que la pila tiene 50 litros. ¿Sí? Entonces, en ese momento, cuando estamos relacionando, esto ya es ejemplo, cuando estamos relacionando
una fracción a una cantidad, ahí es en donde decimos que funciona como un operador, ¿sí? O sea que ese 2/5 va a operar al 50 litros. ¿Y cómo hacemos eso? Pues es sencillo, para calcular los 2/5 de los 50 litros, decimos, miren, 2 por 50, ¿sí? El numerador se multiplica por esa cantidad. Decimos acá, 2 por 0 es 0. Y 2 por 5 es 10. Entonces, 2 por 50 es 100. Y ahora, ahí la línea, miren, de la fracción. Y el número que está abajo, 5. O sea que tenemos que hacer 100 dividido 5. ¿Cuántos 5 nos caben en 100? Bueno, si no sabemos inmediatamente, pues hacemos la división. 20, profe. 20, correcto. 20. Entonces, 2/5 de 50 litros son 20. Es decir, 20 litros. 20. 20 litros. Entonces, si a ustedes les piden que lleven las 2/5 partes, o sea, 2/5 de 50 litros, ¿cuántos litros tienen que llevar ustedes? 20. 20 litros. Bien. Por ejemplo, si yo digo que me voy a comer las 5/8 partes de una pizza. Y vamos a decir que es una pizza de 16 porciones. Entonces, ¿cuántos pedazos serán? Entonces decimos, miren, 5 primero por 16. Entonces, hagamos esa multiplicación. 16 por 5. 80, profe. Muy bien, 80. 80. Y ahora 80, coloco la línea de la fracción y el denominador 8. ¿Y cuánto es 80 dividido 8? 10, profe. 10. Eso quiere decir que ¿cuántos pedazos de pizza me voy a comer? 10. 10 pedazos. 10. 10. ¿Sí? ¿Captan ahí la idea de cómo funciona la fracción como un operador? Sí, profe. Muy bien. Profe. Muy bien. ¿Ya copiaron estos dos ejemplos? No. Sí. No, profe. Bueno, doy un momento para que copien. Me avisan, por favor, cuando ya lo hayan copiado. Ya lo copiamos todo. Dime, Amilcar, veo que levantas tu mano. ¿Tienes alguna duda? No, perdón, profe, me equivoqué. Bueno, no tengas pena. Ahora doy tiempo para que lo copien. Entonces me avisan, por favor, cuando ya lo hayan copiado. Ya, profe. Yo lo copié, profe. Ya lo copié. Muy bien. Si alguien hace falta, por favor, dígame para esperar. Si no, pues paso al siguiente tema del día de hoy. Yo, profe. Yo todavía no lo copié. Bueno, espero entonces. Yo, profe, no lo he copiado tampoco. Ya fue. Luego y donde dice Natalia rompió su alcancía, hay que copiarlo. Ya fue. Sí.
Muy bien, ¿ya lo hicieron? Ya, profe. ¿Ya no falta nadie? Yo, profe, estoy copiando lo de abajo. Muy bien. Me avisas entonces. Ahí no puede, que no se le puede ver. ¿Ya? Ya, profe. Muy bien. ¿Y cuáles son las partes de la fracción? Incluso las colocamos ahí, ¿verdad? El numerador, el El denominador denominador, la raya de y la fracción. raya. Eso, ¿sí? Que es muy importante recordar, porque cuando ustedes pues estén resolviendo alguna operación, Es pues que normalmente copiarlo. esto ya lo copiaron. Ah, ya. Sí. Entonces dice, la fracción es el cociente de dos números. ¿Eso qué significa? Que es una división. Fue lo que ya hablamos, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez pues visto eso, pues ustedes también vieron cómo leer las fracciones, ¿verdad? También. Entonces aquí ven cómo se lee cada denominador, porque el numerador se lee de la misma manera. Sí, si ustedes, por ejemplo, tienen la fracción así, 7, el 7 se lee de la misma manera. Lo que cambia es el número que está de denominador. Por ejemplo, ahí que está el 9, entonces, ¿cómo se leería esa fracción? 7 novenos. 7 novenos, correcto. Y pues ya cuando pasa de 10, aquí tenemos cómo se lee para cada uno. Cuando pasa de 10, nos dice que se debe de agregar la terminación avos. Avos. ¿Sí? Avos. Y si O es sea, una profe, potencia, ¿sí? o sea que si ponemos 7 y el denominador 10, ponemos el avos. Ya con el 10 no. Con el 10 es, mira, décimos. Con el 10 es décimos. Pero ya cuando pasa de 10, por ejemplo, si tuviéramos así, 8 y el 15. Entonces tú dices, miren, aquí tenemos uno, 15, pero a ese número le agregas la terminación. Entonces,
8 quinceavos. Y ahora, cuando se habla de potencias de 10, estamos hablando de todos los que tienen el número 1. Por ejemplo, si tuviéramos, miren, el número 2 y aquí el 1000. El 1000 es una potencia de 10. ¿Cómo reconozco una potencia de 10? Porque tiene el número 1 y varios ceros. ¿Cómo se leería este? Medio centavos, 2 centavos, céntimos, 2 céntimas. No. 10 ¿Qué es? milésimas. 10 milésimas. Pero no 10, sino ¿qué número tenemos? 2 milésimas. 2 milésimas. ¿Sí? 2 milésimas. De esa manera. Muy bien. Entonces, así, eso fue lo que ustedes copiaron el día lunes. Entonces, yo les voy a enviar una tarea para que ustedes trabajen acerca de la fracción como operador, algunas fracciones para que ustedes escriban su lectura, ¿verdad? Cómo se lee. Y también quiero que investiguen unos conceptos. O se los voy a enviar mejor para que ustedes los copien, igual que acá en la diapositiva. ¿De acuerdo? Así estaríamos terminando el día de hoy, chicos. Yo espero que todo haya quedado claro. Ya, profe. Entonces, les